Bueno, hoy vamos a hablar de la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué una persona que no comparte con nosotros la fe cristiana, por qué tiene que creer lo que creemos? Bueno, un cristiano dirá, porque la Biblia dice, ¿y qué importa la Biblia? Después de todo, cada religión tiene su libro, el Islam tiene el Corán, los budistas tienen su libro, los hindúes tienen el suyo, católicos romanos tienen sus tradiciones, etc. ¿Por qué ustedes me dicen que yo tengo que creer en la Biblia y que solo ustedes tienen la razón? No solo nosotros tenemos la razón, la Biblia es la palabra de Dios y de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y es digna de fe? Es decir, yo tengo que creer porque la Biblia es de verdad la palabra de Dios. Usted no puede decir, bueno, por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios, siempre lo creía y sí, yo sé que es así y a mí nadie me discute. Eso no sirve para ninguna discusión. Usted tiene que demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a tocar algunos puntos que para algunos tal vez va a ser un poco difícil de entender, porque vamos a entrar un poco en algunos aspectos científicos, porque nosotros entramos también con mucha frecuencia y discutimos la cuestión de la Biblia. Los que más fácilmente aceptan que la Biblia es la palabra de Dios por la fe, sin cuestionar, no hay nada de malo en cuestionar, pero por eso nuestro deber es convencer a los que cuestionan con sobrada razón. Los que más fácilmente aceptan son las personas de menos educación, las personas que son catedráticos, que son, como dicen aquí, muy letrados. Entonces, si es letrado, hay que tener mucho cuidado porque ellos saben mucho de cosas, es decir, en cualquiera de las especialidades, puede ser medicina, puede ser abogacía, puede ser arquitectura, puede ser tantas cosas, y han estudiado y todo esto, y muchos de ellos especialmente versados en historia antigua, y dicen, no, si esto siempre ha sido de la misma manera. Biblia. Lo primero, cantamos, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. La letra es muy buena, la melodía muy pegajosa, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de decir con eso? Bueno, que para nosotros la Biblia es el libro más importante. Podemos no leer tantos otros libros, pero la Biblia sí. El nombre Biblia se remonta al río Nilo, en el antiguo Egipto, allá cerca de Beirut, la actual capital del Líbano, y se encuentran las ruinas de, Biblios o Biblos, y la que fuera justamente la principal ciudad fenicia y un destacado puerto marítimo durante el siglo II de Cristo, es decir, después de Cristo. De acuerdo con la historia popular, entre los años 75 al año 100 de la era cristiana, tuvo lugar un concilio en Jamia que determinó el canon del Antiguo Testamento. Cuando decimos canon, cuáles son los libros que hay que recibirlos, hay que aceptarlos como sagrados, como marcados, inspirados por el Espíritu Santo. Eso es todo. El Nuevo Testamento tuvo lugar después del año 325. La fe cristiana dejó, de estar fuera de la ley. Ya en esa época, porque en el año 313 Constantino dio libertad a los cristianos y es allí justamente donde nace la Iglesia Católica, tal como la conocemos hoy, con todas sus raras enseñanzas y tradiciones y liturgias y ceremonias. Todo viene desde Constantino y su querida mamita. Fue el propio Dios quien decidió cuáles serían los libros inspirados. En realidad, para probar cuáles son los libros inspirados del Antiguo Testamento es mucho más fácil que los del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes leen, por ejemplo, le voy a dar algunas citas bíblicas, pocas, en Romanos 3, ustedes se encuentran con la declaración del apóstol Pablo que compara a los gentiles con los judíos y dice
¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, el judaísmo propiamente dicho. Mucho en todas maneras. Él contesta. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Dónde Dios confió a ellos su palabra? Vayan a Deuteronomio 17, versículos 18 al 20 y vean lo que dice allí. Deuteronomio 17. Y vamos a leer del 18 al 20. Habla aquí del rey y dice así. Y cuando se siente sobre el trono, Dios dice, de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Noten por favor el versículo 18. Tenían que tomar una copia del original, hacer una copia del original para el rey. ¿Dónde estaba esa copia? Bueno, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí un libro, una copia del libro de esta ley, del original. Y luego dice, está a cuidado de los sacerdotes y levitas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los libros canónicos, los libros inspirados, los libros que Dios reclama, que constituyen su palabra, no tenemos mucho problema, porque sabemos que estaban a cargo de la jerarquía eclesiástica judía, sacerdotes y levitas. Bueno, los sacerdotes eran lo mismo de la tribu de Leví, pero no todos eran sacerdotes. Algunos eran sacerdotes y otros eran ayudantes de los sacerdotes. El sacerdote solamente cumplía su sacerdocio de los 30 a los 50 años. Y después, y aunque era de la tribu de Leví, en ese sentido era levita, después se desempeñaba como levita. ¿Y qué hacían los levitas? Preparaban todas las ofrendas, mataban los animales y hacían todas esas cosas. El sacerdote intercedía por el pueblo y su ministerio duraba solo 20 años y de ahí terminaba. Pero ellos, la tribu de Leví, tenía a su cargo el cuidado del canon sagrado. Así que por ese lado no tenemos ningún problema para entender. Podemos decir con absoluta seguridad que la Biblia es la palabra inspirada, es infalible, inspirada por Dios. No solo porque declara el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, casi todo el mundo, o la gran mayoría de los hermanos saben de memoria, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo es lo que dice. Bueno, pero usted no va a convencer a nadie con esto, porque hay demasiados cristianos que no están preparados para toda buena obra, más bien actúan toda mala obra. Entonces esto no es argumento, por lo menos no es suficiente. Pero vamos a ver algunas cosas que la Biblia se coloca por encima de cualquier otro libro, literatura o lo que fuera. Primero, su unidad. Y aunque se estima que fue escrita por 36 o 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años, en 3 lenguajes, el hebreo, el arameo y el griego, no hay discrepancia. Nadie vivió 1500 años, o sea, la misma persona. Así que durante 1500 años escribió uno, luego escribió otro. Muchos de ellos nunca se conocieron. Muchos de ellos no sabían lo que ya se había escrito. Pero Dios tomó a la persona, le inspiró, y eso se demuestra por la misma Biblia. No es que yo lo creo así. Sí, yo también lo creo. Pero yo no solamente me baso en lo que yo creo porque no tengo otra alternativa. Eso es lo que se enseña en la palabra de Dios. Entonces, durante este tiempo de 1500 años,
en diferentes lugares, diferentes personas escribieron. Algunos eran agricultores, otros eran monarcas, otros eran generales, otros eran apóstoles. Hay de toda clase, gente muy educada, tales como Daniel, por ejemplo, y otros también como él, una muy alta educación, que estaban en el palacio del rey allá en Babilonia. Así que es posible que habiendo entre, digamos, 36 a 40 autores diferentes, que haya perfecta armonía y no se contradigan. Luego veremos un poco más de esto. ¿Qué ocurre? Ni bien colocamos un libro apócrifo, no reconocido como inspirado, inmediatamente hay cortocircuito, hay choque, hay contradicción. Y este es uno de los medios para poder saber cuáles son inspirados y cuáles no. Pero vamos a ver algunas cosas sobre su exactitud científica, porque muchos dicen, pero la Biblia ahora ya no sirve más porque la ciencia. No, es al revés, la ciencia se inclina ante la Biblia, no la Biblia ante la ciencia. Lo que ocurre es que los científicos no usan los términos que están en la Biblia y cosas que hace 200, 300 años, recién ahora, allí a la vuelta de la esquina, la ciencia ha descubierto cuando la Biblia miles de años antes lo ha dicho con absoluta precisión. Escuchen esto, por ejemplo. Vamos a hablar un poco sobre lo que se denomina la definición del ciclo hidrológico. Por eso dije que algunas palabras, pero vamos a aclarar para que todos podamos entender. En Job, capítulo 36, versículos 27 y 28, dice, Él, habla de Dios, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Todo lo que usted tiene que preguntarse es, ¿por qué llueve? ¿Cómo es que llueve? ¿Cómo es que hay nubes? ¿Cómo ocurre esto? Tomó muchos años para que los científicos entendieran. El agua existe en la tierra en 3 estados, hasta allí todos sabemos. Sólido, como el hielo, nieve también, líquido y gaseoso. Había mucha neblina ayer y creo hoy por la mañana. Bueno, ahí está, una condición del agua. Como vapor de agua. El aire, por ejemplo, el agua son 2 necesidades primordiales, el agua y el aire. Y el concepto cíclico hidrológico, así llamado, y sus, digamos, fases sucesivas. Vaporación, aquellos que estudiaron saben, recuerdan esto. Circulación, atmosférica, condensación y precipitación. Fue descubierto hace solo unos pocos siglos y la Biblia ya lo dijo. Claro, no usa esos términos que se usan hoy. Sin embargo, hay referencias significativas en el libro de Job que son completamente consistentes con lo que hoy conocemos como hidrología moderna y la meteorología. De eso hablamos todos los días. Por ejemplo, considere Job 28, 24 al 27. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar, escuche esto, ¿alguna vez te pesó el viento? Bueno, tiene pesa. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Eso está en Job 28, versículos 24 al 27. Este pasaje también es significativo al reconocer que el aire y el viento también tienen peso, y un hecho no obvio para los sentidos físicos, porque ¿quién diría esto? Y que solo fue confirmado científicamente, ¿saben cuánto tiempo hace? 300 años. Ahí, hace muy poco tiempo. Que la ciencia descubrió lo que ya Job dijo, y se cree que el libro de Job es de la época de Moisés.
unos 4.000 años antes de Cristo. ¿Cómo es posible? El estudio del flujo del aire, dice un escritor, su relación con el peso del mismo, fue la clave para el desarrollo de la ciencia de la aerodinámica, la que finalmente se convirtió en la base de los avances aeroespaciales modernos. El estudio paralelo del movimiento de los fluidos es la hidrodinámica y constituye la base para el diseño de los barcos, las plantas hidroeléctricas y una multitud de sistemas hidráulicos. Teníamos Itaipú, Yacyretá, etcétera, plantas hidroeléctricas. La indicación en este pasaje de Job, dice este autor, que existe un paralelo entre el comportamiento del aire y el agua, fue reconocido apenas a finales del siglo XIX, cuando la ciencia de la aerodinámica y la hidrodinámica se combinaron en el estudio de la dinámica de los fluidos. Esta ciencia clave abarca el comportamiento de todos los fluidos, incluyendo el fenómeno de las reservas del petróleo, gas natural y sus usos. Todo esto es conocido para nosotros, pero a nadie se le ocurre ver que en la Biblia, o por lo menos a muy pocos, ya había habló de esto hace miles de años. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo todo esto? El agua pesa mucho más que el aire. Esto lo sabemos. Entonces, ¿cómo se sostiene, en el aire, el agua? Bueno, permítame explicarle lo que dice la Biblia. Y aquí ya vamos a Job 36, 27 y 28. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Esto está en Job 36, 27 y 28. Pero, amigo Job, ¿de dónde sabías esto? ¿No fuiste a ninguna universidad de Harvard o ahí tal vez en Londres o algo así? Y gracias a la energía solar, el agua se convierte en vapor. Como el vapor es más ligero que el aire, el viento primero lo hace ascender. Luego transporta el agua de los océanos a los lugares en la tierra donde se necesita la lluvia. Allí, bajo las condiciones apropiadas, el vapor puede condensarse alrededor de las partículas de polvo, de sal y otros núcleos de condensación. Ustedes saben que el mar contiene sal. Cuando esto ocurre, se forman las nubes. Yo no voy a entrar en muchos detalles porque esto va a ser cansador, pero es importante demostrar que lo que no se sabía hace relativamente pocos cientos de años, muy pocos, ya se sabía en épocas muy antiguas. Dice en el libro de Job 37, 16, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del pacto en sabiduría? Claro, ellos no sabían en su día que Él, como dice en Job 26, 8, Él ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen, debajo de ellas. Todo eso está en Job. Uno de los libros que tiene una gran importancia para aquellos que son de cerebro grande y que piensan que saben tanto que Dios es muy chiquito. Por eso lo llevan ahí colgando de una cadenilla y algo por el estilo. Es muy bueno encararnos con el libro de Job. Nosotros vamos a tocar algunos pocos detalles nomás. Después del gran diluvio, en los días de Noé, el mundo, por supuesto todo el mundo, era un desierto. Y no había hombre para, regar la tierra o laborarla. Asimismo, tal como dijera ya anteriormente, en el mundo antes del diluvio no llovía. Porque, por ejemplo, en Génesis 2, versículo 5, la segunda parte, y versículo 6 dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bien, entonces esto
naturalmente concuerda con todo lo que sabemos hoy acerca del, bueno, cómo es que llueve, cómo se forman las nubes, cómo es que el aire tiene peso, cómo pesar el aire. Y hablemos un poco de la redondez de la Tierra. Días pasados nos estaban preguntando sobre esto por radio. Algunos piensan que, bueno, después que Cristóbal Colón viajó y se dio cuenta de una manera muy interesante que la Tierra es redonda, porque al pararse frente al océano, cuando venía un barco, lo primero que se veía eran las velas. Entonces dijo, es obvio, porque si fuera plano, se vería todo el barco, hasta donde la vista sí pudiera alcanzar. Pero si se ve primero la parte más alta, entonces quiere decir que es redondo. Eso es fácil de entender. Entonces él dijo, ahora sí. Pero yo creo, como se cree que Colón realmente no era Colón, él era un judío y tenía otro nombre, pero tuvo que hacerlo para poder conseguir dinero de la Isabel la Católica. Pero escuche esto. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Isaías 40:22. ¿Qué? Está sentado sobre el círculo es redondo. En Job 26:7 dice, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Apenas si vamos a la escuela secundaria ya nos enseñan que la Tierra gira sobre un eje imaginario, cuelga sobre nada. Pero eso es, Job ya lo dijo, Job 26, versículo 7. En Job 38 habla del movimiento de la luz, que es algo muy reciente. En el capítulo 38, versículos 19 y 20 del libro de Job 38, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Un autor dice, la forma más fundamental de energía es la luz. De hecho, todos los sistemas de fuerza electromagnéticos, es decir, todos los tipos de energía, con excepción de la gravedad y la fuerza nuclear, son esencialmente diferentes formas de la energía de la luz, que opera en diferentes ondas de longitud. Hasta la fuerza nuclear involucra la velocidad de la luz. La primera palabra que pronunciara Dios cuando energizó, dice él, el cosmos que había creado fue, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, versículo 3. Mientras hablaba con Job, Dios pronunció una pregunta moderna, profundamente científica, cuando le dijo, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? Job 38, 19, la primera parte. Es decir, que la luz, dice él, no puede ser localizada en un determinado lugar o situación. Tampoco aparece simplemente y desaparece constantemente, sino que la luz viaja, mora en un camino y siempre va en busca de un lugar. Aunque usualmente viaja en ondas, algunas veces parece moverse como una corriente de partículas, pero siempre está en movimiento. Y luego dice, Dios asimismo preguntó, ¿y dónde estaba el lugar de las tinieblas? Job 38, 19, la segunda parte. Bueno, cuando la luz cesa de viajar, entonces hay tinieblas, de tal manera que la oscuridad es estática, es permanecer en un lugar, pero la luz es dinámica y mora en un camino. Dentro de estas energías de luz, el espectro electromagnético y la relación entre la materia y la energía se encuentran todos los fenómenos del cosmos físico. Dios también preguntó, ¿por qué camino se reparte la luz? Job 38, 24, la primera parte.
Esto no solo se refiere, digamos, al aspecto visible de la luz, el ojo o violeta, el rojo o violeta, sino también a todos los sistemas físicos que se desarrollan alrededor de la entidad básica de la luz. ¿Cuántas cosas uno simplemente ignora porque usamos todo lo que hay y pensamos que últimamente los hombres científicos han hecho, que es cierto, lo que ellos hicieron fue descubrir lo que Dios preparó, pero ya había sido descubierto, no usado, desde la época de unos 4,000 años antes de Cristo. Y el peso del aire, al dar peso al viento, Job 28:25, el tiempo, el espacio y la materia tuvieron un principio. El tiempo, el espacio y la materia tuvieron un principio y tendrán fin, porque todo lo que tiene principio tiene fin. Dios no tiene principio, Él es eterno sin principio, Él no tiene fin. Nosotros sí, y todo lo creado tiene principio, todo lo creado tiene fin. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en Génesis 1:1. Basta leer eso. El orden de la creación, todas las tribus alrededor del mundo, con excepción de la Antártida, tienen registradas en sus crónicas la historia del gran diluvio. En una u otra forma, los diferentes grupos, hasta sin ninguna cultura, recuerdan, porque la historia del diluvio iba de generación en generación. Luego tenemos, por supuesto, las dispensaciones que no vamos a tocar. Pero hay una cosa donde la gente se encuentra con problemas para explicar. Y es la cuestión del diluvio. Si se puede probar que el diluvio ocurrió realmente, va a ser mucho más fácil seguir enseñando la Biblia. Si fallamos en esto, comienza con el capítulo 6 y va con todo el capítulo 7 de Génesis. Pero hay una ciencia que se llama taxonomía. Es la ciencia que trata de los principios de la clasificación, o sea, de las especies. Dice la Real Academia esto, cuando usted busca la palabra taxonomía. Y luego la segunda acepción dice aplicación de estos principios a las ciencias particulares, en especial a la botánica y a la zoología. Hasta allí la Real Academia. ¿Por qué traigo esto? La negación de que realmente todos esos animales podrían haber cabido en el arca que preparó Noé y que le llevó 120 años para construirlo, según Génesis capítulo 6, al principio, fue siempre cuestionado. Hasta que a uno de estos taxonomistas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos se le ocurrió hacer un cálculo que cualquiera de nosotros pueda entender. Y entonces lo hizo sobre diferentes tipos de animales, terrestres y acuáticos, que componen, digamos, el reino animal, y él encontró que hay unas 3,500 especies de animales, 8,600 variedades de aves y 5,700 entre reptiles y anfibios, lo que sumó un total de 16,600 especies diferentes. Pero no se preocupen, el arca era demasiado grande. La Biblia declara en Génesis 6:15 que el arca tenía 300 codos de largo, dice longitud, 50 codos de anchura y 30 codos su altura. El codo, como nosotros usamos este método para medir, el codo tiene una longitud aproximada de unos 51 centímetros. Esto nos lleva a concluir que el arca debía tener un volumen aproximado de unos 596,800 metros cúbicos, lo que equivaldría a la capacidad aproximada de 777 vagones de ferrocarril de transporte de animales, por ejemplo.
La Biblia dice que Dios le dijo a Noé, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y su hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Esto está en Génesis 7, versículos 2 y 3. Como sería materia de mucho tiempo calcular cuántos animales de los 17.600 especies eran limpios y cuáles no, hagamos un cálculo aproximado, dice este experto, y presumamos que la mitad eran limpios y la otra mitad inmundos, no limpios. Esto nos daría un total de 79.200 animales. Y supongamos que el tamaño promedio, escuche bien, de esos animales corresponde a una oveja, porque como hay elefantes y hay también mosquitos, hay muy grandes y muy chicos, y vamos a tener un promedio de una oveja, lo que sin duda me parece a mí bastante justo, teniendo en cuenta que gran cantidad de esos reptiles, anfibios, aves y mamíferos tienen muy pequeño tamaño. Ahora, sabemos además que un vagón tiene capacidad, de los que estamos hablando, para transportar 240 ovejas. Muy fácil de entender. Conociendo esto, es fácil calcular que se necesitan 330 vagones para transportar 79.600 animales, lo que vendría a ser un 43% del volumen de la capacidad que se le calculó al arca, que como ya dijera, era igual al de 777 vagones. Queda entonces bien claro que el arca tenía suficiente espacio para albergar los animales, los alimentos, además del espacio vital necesario para la supervivencia durante el tiempo que permaneció el arca sobre las aguas. O sea, lo que ocurre es que cuando alguien ataca y dice, no, ¿qué cree usted que en el arca cupo tantos animales y todo? No solamente esto. Noé podía andar con su familia en bicicleta alrededor de salones muy grandes para hacer ejercicio si quería, si había tanto espacio. La primera ley de la llamada termodinámica, la cual declara que la energía no se puede crear ni destruir, está en la Biblia. Está en el Salmo 148, versículo 6. Dice, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Y es justamente lo que esta ley dice. La definición del código genético, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 38 y 39, Pablo menciona, pero Dios le da, dice, el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Esto en 1 Corintios 15, 38 y 39. Claramente tenemos la definición del código genético. Luego la segunda ley de la termodinámica, o entropía, lo llaman así, la que implica que con el paso del tiempo las cosas se deterioran hasta terminar por, desintegrarse del todo, está en el Salmo 102, versículos 25 y 26. Todos son cosas que los catedráticos enseñan y dicen, uy, esto es lo que nosotros acabamos de descubrir. Falta que un alumno por allí diga, no, yo escuché eso en la Iglesia Bíblica Misionera que dicen a ver, Salmo 102. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué dije recién? No importa, no se preocupe que lo voy a repetir. La segunda ley de la termodinámica o entropía dice que la que implica, en otras palabras, que con el paso del tiempo las cosas se deterioran hasta
terminar por desintegrarse. Y entonces el versículo del Salmo 102, 25, 26, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. ¿Cuándo escribió el Salmo el salmista? Más o menos 1000 años o poco menos antes de Cristo. Luego tenemos lo que se llaman las corrientes en los océanos. En Isaías 43, 16, y eso también es un nuevo descubrimiento. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Quién hablaba de camino en el mar? Todo lo que hay hoy es que le dan nombres más sofisticados, más adaptados para, científicamente hablando. Pero en términos bastante científicos y mucho más accesibles, ya está esto en el en Isaías 43, 16. ¿Y qué en cuanto a la arqueología? Son incontables las ruinas desenterradas que dan fe a la infalibilidad de la Biblia. Voy a mencionar algunos casos. Casos que la arqueología descubrió. Esto sirve para los que conocen la Biblia, pues yo no voy a leer los textos. Se descubrió la base de la Torre de Babel, el palacio de Jericó, donde el rey Eglón de Moab fue asesinado por Ahod, la puerta oriental de Siquem, donde Gaal y Zebul miraron las fuerzas de Abimelech acercarse a la ciudad, el templo de Baal Berit en Siquem, en donde se obtenían los fondos para financiar el reinado de Abimelech, y donde los ciudadanos de Siquem tomaron refugio cuando Abimelech atacó la ciudad. El estanque de Gabaón, donde las fuerzas de David y también de Isboset luchaban por el reino de Israel. El estanque de Esbón, mencionado también en Cantares 7:4. El palacio real de Samaria, donde vivían los reyes de Israel, o sea, de la parte norte del reinado norte. El estanque de Samaria, donde la carroza del rey Acab fue lavada después de su muerte. Ustedes saben cómo murió él. El palacio real de Babilonia, donde el rey Belsasar celebró la fiesta y Daniel interpretó las escrituras en la pared encalada, o sea, pintadas de cal, y una mano escribiendo. El palacio real en Susa, en donde Esther reinó junto al rey persa Asuero. La puerta real en Susa, en donde se sentaba Mardoqueo, el primo de Esther. La plaza enfrente de la puerta real en Susa, donde Mardoqueo se encontró con Atac, uno de los eunucos de Asuero. Los cimientos de la sinagoga de Capernaum, donde Jesús curó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. La casa de Pedro en Capernaum, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. El pozo de Jacob, y ahí sigue. Estos son hallazgos por los arqueólogos y que están en la Biblia. Pero aquí en cuanto a las profecías, si hay algo que me fascina, es la profecía, o las profecías cumplidas. Según los eruditos bíblicos, hay cerca de 2500 predicciones individuales en la Biblia. Las mismas abarcan 737 temas separados. Se encuentran en 8352 versículos y suman el 27% de los 124 versículos que tiene la Biblia. De ellas, más de 2000 se han cumplido al pie de la letra y solo quedan unas 500 esperando ser cumplidas, profecías. ¿Cabe en alguna mente sana cuestionar la Biblia? Porque el Señor Jesucristo la llamó la palabra de Dios. Yo por eso creo. Las profecías es una cosa, el cumplimiento de tantas cosas, el hallazgo de los arqueólogos, otra cosa. Creo también en la Biblia por sus enseñanzas, son infinitamente superiores a cualquier otro libro. Cualquier persona que no tiene ninguna preparación más allá de la escuela primaria, si conoce la palabra de Dios, supera lejos al catedrático
universitario, sin el conocimiento de la Biblia. Aunque siempre ha estado bajo ataque, la Biblia ha sobrevivido por más de 2000 años. Ningún otro libro fue tan atacado. El carácter de esos que aceptan o rechazan la Biblia, las personas, la gente cambiada gracias al mensaje de la Biblia, es otra evidencia. Su influencia, la influencia de la Biblia, salva, purifica, alegra, embellece y eleva la vida del hombre. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene? Su profundidad innegable. Y al mismo tiempo usted puede usar la Biblia como una piscina. En California tuvimos en un tiempo reuniones en un lugar que era una escuela de carácter privado y tenían ellos muy linda piscina, un lugar para nadar, grande, bajo techo. Yo bauticé allí algunas veces a algunos hermanos. La ventaja que tiene eso frente a un bautisterio es que iba en declive. El agua era exactamente lo mismo en la superficie, pero si usted caminaba, pisaba al fondo, cada vez, y hasta llegaba a 2 metros o más. Entonces, cuando había que bautizar a uno muy alto, yo bajaba un poco más. Pero cuando era más chico, muy poquitito. Y yo recuerdo que una vez una hermana la bauticé y se fue nadando, parecía, cuando se bautizó, por la parte más profunda, como un delfín. Entonces después la llamamos la hermana nadadora, porque no sé dónde llegó a parar después, pero fue el único caso que se bautizó y al rato salió y ya subió allí al piso, solita, nadie tenía que ayudarla ni nada. Pero ¿por qué llevo esto a colación? Esa es la Biblia. Algunos, cuando yo trataba de la chica y quería nadar, porque los mayores hermanos míos nadaban, yo ponía los pies así, las manos, las palmas de las manos, en el suelo, en el piso. No era un lago, pero no era profundo. Y con los pies ya estaban nadando. Bueno, hay personas que no pueden ir muy profundo y se conforman con entrar un poquitito en la Biblia y llegan a conocer lo que creen al principio necesario. Todos por allí comenzamos. Pero hay otros que bucean en las profundidades del mar, y qué bien que lo hacen. Y ocurre esto también con la Biblia. Pero hagan ustedes una cosa: coloquen algún libro apócrifo, pretendiendo que es inspirado, y todo se echa a perder. Le voy a mencionar algunos libros: Tobías, Judith. Luego hay libros agregados a Esther: Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirac, Baruch, con las epístolas de Jeremías, Cántico de los 3 mancebos, agregado al capítulo 3 de Daniel. En 10º lugar, Historia de Susana, que corresponde al capítulo 13, agregado a Daniel. Y 11º, Historia de Bel y el dragón, capítulo 14 de Daniel. Se agregó allí. Estos son agregados. Ni bien usted comienza a leer esos libros, se mete en serio problema. Contradicciones por doquiera. Decía yo al principio que no hay contradicción en la Biblia, pero cuando usted va a los libros apócrifos, se encuentra con muy serios problemas. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que la Biblia dice, allí se contradice. Y entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la verdad al final de cuentas? Porque yo no sé ni qué creer ni qué no creer. Bueno, por ejemplo, la Escritura no tiene error. Por eso mencioné, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No puede tener error. Cuando a veces en los libros canónicos aparece como que hay error, pero se explica en otro pasaje. Entonces la persona que comienza a leer la Biblia dice,
No, aquí hay un error y daría la impresión, pero no es error. Se le ayuda y la persona entiende. En el segundo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el segundo libro de Macabeos, no busquen en su Biblia, pues no van a encontrar. Capítulo 15, versículos 38 y 39, el escritor pide perdón como si hubiera equivocado su relato. Es decir, Dios se disculpa con nosotros, dice, perdónenme, hijos míos, porque me falló la memoria. Escuchen bien lo que dice. Tal fue la historia de Nicanor. Ahora no confundan a este Nicanor con otro que ustedes conocen. Y como desde aquellos días la ciudad ha estado en posesión de los hebreos, daré aquí fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo. Dios dice esto. Pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme. Biblia Católica de Nácar y Colunga. Dios pidiendo perdón por si el trabajo del libro de Macabeos es mediocre e imperfecto. El sexto mandamiento dice, no matarás, Éxodo 20, versículo 13. El suicidio es también quitarse la vida. Segundo Macabeos 14, 41 al 43, se elogia el suicidio. Oiga esto, ustedes si quieren anotar, anoten la cita y después vean en su Biblia la otra. Estaba la tropa a punto de apoderarse de la torre de su casa, forzando la puerta de entrada, y dada ya la orden de prenderle fuego, Arrazias, estando para ser apresado, se echó sobre su espada, prefiriendo morir noblemente antes de caer en manos de criminales y recibir ultrajes indignos de su nobleza. Mas como a causa de la precipitación no hubiera acertado a matarse y la tropa invadiera ya la casa, resueltamente corrió al muro y virtualmente se arrojó encima de la tropa. También Nácar y Colunga. O sea, se alaba el suicidio. El Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, en Mateo 22:30, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Eso está claro. Dice el libro de Tobías, así. Salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a Media. En saliendo encontró a Rafael, el ángel parado ante él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Tobit le dijo, ¿querrías decirme, hermano, a qué familia y tribu perteneces? Le respondió el ángel, ¿qué puede importar mi tribu? Tobit insistió, me gustaría, hermano, saber con seguridad tu tribu y nombre. Respondió el ángel, yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus hermanos. Y la Biblia enfáticamente dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Según el libro de Tobías, si se dan limosnas, es posible alcanzar la salvación. Allá en Tobías, capítulo 12, versículos 8 y 9. Estas contradicciones ustedes van a encontrar por montones, ni bien entran en los libros apócrifos. Entonces, resumiendo, ¿por qué debo creer en la Biblia? ¿Por qué debo creer que es de origen divino? Le voy a dar unas cuantas razones, tenga un poco de paciencia y ya vamos a terminar. Yo sé que es un poco pesado esto porque hay que cocinar mucho. 1. Por la forma como se escribió, más de 40 autores de las más variadas clases durante 1500 años,
Muchos de ellos nunca se conocieron, ni supieron de lo que ya se había escrito. 2, por la cantidad de idiomas a los que se ha traducido, hasta donde sabemos, más de 2.500 idiomas ya la Biblia ha sido traducida. No toda, pero en algunos casos, por ejemplo, algún evangelio. 3, por la forma como ha sobrevivido, habiendo sido tan combatida, primero por la Roma pagana, los emperadores, luego por la Roma católica romana, por los papas, y finalmente por los comunistas. ¿Cómo se empeñaron en destruirla? Todo lo que lograron es que hay más Biblias ahora que nunca antes. 4, por la perfecta armonía que existe entre los 66 libros. Esto nos muestra claramente que hay una sola mente que escribió la Biblia. Es la mente divina. Así es fácil tener armonía. Pero él usó a diferentes hombres. A esto hay que agregar que hay entre 320 a 400 citas en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Escuche bien esto, es muy importante. Ya sea que Jesús lo hizo, ya sea que los apóstoles en las epístolas o en Apocalipsis, citas en el Nuevo Testamento que llevan al lector al Antiguo. Hay entre 300 a 400 de estas citas. No hay una sola cita a un solo libro apócrifo. ¿Qué se deduce de esto? Por la perfecta armonía, por el efecto que tiene en la transformación de hombres. ¿Cuántos hombres han sido cambiados por la palabra de Dios? ¿Cuántos han ido a la muerte por causa de Cristo? Ese libro ha cambiado países enteros. Por sus profecías, incluso milenarias, y que se han cumplido al pie de la letra. Ninguna religión tiene profecías, tienen de todo, menos profecías. Solamente en el cristianismo. Las tantas religiones tienen misticismo, ocultismo, supersticiones, brujerías, pero no profecías. ¿Y qué es profecía? Profecía es historia por adelantado. Luego, su adaptabilidad. Por ejemplo, la Biblia puede ser leída y entendida con provecho por cualquier persona, no importa que no tenga educación, y puede ser entendida por la persona más culta, siempre y cuando ambos tengan en común, son salvos. La Biblia es el libro que uno nunca termina de leer. Usted lee un libro y lo deja. Después dice, ay, ese libro era muy interesante, voy a volver a leerlo, y lo lee de nuevo. La Biblia la leemos 20 veces, 30 veces, 40 veces, nunca terminamos. No es que no terminamos, la leemos en un año, si solo leemos 3 capítulos diarios y 5 los domingos, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué quiero decir? Que nunca terminamos. Siempre queremos seguir leyendo el mismo libro. A lo mejor en otro idioma, a lo mejor en otra versión, pero al final de cuentas los mismos 66 libros. Y esto ocurre en todas partes. Ningún otro libro ha hecho o ha sido tan querido para leerlo tantas veces. La Biblia no necesita que la ciencia reconozca su autenticidad. Es la ciencia la que tiene que postrarse ante la Biblia. Y es lo que se hará algún día en público. Ningún otro libro ha influido más en las leyes de las naciones que la Biblia. Todos los países, incluso aquellos que nada tienen que ver con la fe cristiana, ¿de dónde sacaron no matarás? ¿De dónde sacaron que hay cosas inmorales y hay cosas morales? Sí, hay muchos que quieren desacreditar la Biblia y sacar eso porque saben que eso viene de... Robar es inmoral. Calumniar es inmoral. Matar es inmoral. Todo está en la Biblia. Ni bien comienza la Biblia, ya en el libro de Éxodo tenemos todos los mandamientos. Hay más de 600 mandamientos en el Pentateuco, en la Biblia, para cumplirlos. La Biblia puede que sea el libro más antiguo, tiene miles de años,
pero se adapta para la vida del hombre moderno de hoy, como lo fue siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Las palabras de Mao Zedong, yo vi ese su librito, tengo por ahí en mi biblioteca, chiquito librito, los dichos de Mao Zedong, de Trotsky, de los bolcheviques y de Fidel Castro y de tantos otros. Todo esto se hace ceniza muy pronto, pero la Biblia permanece, siempre sigue en adelante y no hay cultura que no la lea. ¿Por qué? Porque la Biblia cambia vidas, ofrece esperanza, transforma el ser humano, eleva la cultura, eleva la nobleza, eleva el arte, el verdadero arte, porque está también la distorsión del arte. Hombres importantes, como por ejemplo George Washington, el primer presidente norteamericano, solía decir esto: es imposible gobernar correctamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Qué bueno sería que aquí en el Palacio López alguien diga esto, ¿no? Y lo haga. John Quincy Adams era el sexto presidente de Estados Unidos. Él dijo: tan grande es mi veneración por la Biblia que entre más temprano mis hijos comiencen a leerla, más confiado me sentiré en mi esperanza de que serán ciudadanos útiles y a su país, y miembros respetables en la sociedad. Charles Dickens, famoso escritor inglés, afirmaba: el Nuevo Testamento es el mejor libro que haya habido o que habrá jamás en el mundo. Andrew Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos, declaró: señores, ese libro, la Biblia, es la roca sobre la cual descansa nuestra república. ¿Y la nuestra? Acá, en Oima. Abraham Lincoln. Él era el número 16 de los presidentes de Estados Unidos de América. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le haya dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a nosotros a través de este libro. Si usted es más sabio que Lincoln, deje la Biblia a un lado. Horace Greeley, famoso periodista norteamericano y fundador del Partido Republicano, afirmaba: es imposible esclavizar mental o socialmente a las personas que leen la Biblia. Los principios de la Biblia son el fundamento de la libertad humana. Esta es la razón por qué los comunistas persiguen tanto la Biblia. No se los puede tener esclavizados. Esta es la razón por qué los católicos romanos no quieren que usted lea, porque solo ellos tienen la autorización para explicársela. Porque una vez que usted lee la Biblia es un desertor y se vuelve a Cristo, dando la espalda al romanismo. William Wilson, presidente número 28 de Estados Unidos: yo le pido a cada hombre y mujer en esta audiencia que a partir de este día conozcan que parte del destino de Estados Unidos yace en la lectura cuidadosa de este gran libro, la Biblia. Douglas MacArthur, general norteamericano: créanme, nunca pasa un día en que yo me sienta tan cansado para no leer la palabra de Dios antes de irme a la cama. Ese me condena a mí, porque yo sí voy a dormir sin leer, porque me siento muy cansado. Herbert Hoover, presidente número 31 de Estados Unidos: la entera inspiración de nuestra civilización se deriva de las enseñanzas de Cristo y de las lecciones de los profetas. Leer la Biblia para estos fundamentos es una necesidad de la vida norteamericana. David Eisenhower, presidente número 34 de Estados Unidos, dijo: leer la Biblia es tomar un viaje a una tierra buena en donde el espíritu se fortalece y se renueva la fe. Sir Isaac Newton, descubridor de la gravedad y por lo tanto padre de los modernos vuelos espaciales, él dijo: considero que las escrituras de Dios son la filosofía más sublime. Encuentro más marcas seguras
de autoridad en la Biblia que en cualquier historia profana. Hace diferencia entre Biblia y la historia profana. Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos. La lectura cuidadosa y persistente del sagrado volumen hará mejores ciudadanos, mejores padres, mejores maridos. Esposas, díganle eso a su marido. Luego, esta advertencia. Este libro causa adicción. Su uso regular ocasiona la pérdida de la ansiedad, la disminución del deseo de mentir, de estafar, de robar, de sentir odio y de inclinarse ante imágenes. Usted va a perder esto. Si le parece mucha pérdida, no lea la Biblia. Síntomas. Aumenta la sensación de amor, de paz, de gozo y de compasión. Y termino con estas 7 maravillas del mundo. La maravilla de su formación. Estas son las maravillas de la Biblia. La forma como se estructuró la Biblia es el misterio más grande de todos los tiempos. 2. La maravilla de su unificación. Una biblioteca completa de 66 libros que, sin embargo, constituye un solo volumen. 3. La maravilla de su edad. La mayoría de sus libros son textos antiguos. 4. La maravilla de sus ventas. Es el libro más vendido en todo el mundo durante todo el tiempo. 5. La maravilla de su interés. Es el único libro en el mundo leído por personas de todos los estratos sociales. 6. La maravilla de su idioma. Aunque fue escrito por hombres, en su mayoría sin educación, desde un punto de vista literario, es el mejor libro que ha existido. Y 7 y último, la maravilla de su preservación. Es el más odiado de todos los libros, pero a pesar de todo, continúa existiendo. Al mismo tiempo, el más odiado y el más querido, el más amado y el más despreciado. ¿Cómo puede ser, señores, este asunto de la Biblia? Oremos. Padre, te damos gracias. Es maravillosa tu palabra y pedimos que tú permitas que este libro, que ha transformado nuestra vida, pero tantas otras vidas arruinadas por los vicios y todo tipo de pecado, no encuentran salida, están en un callejón sin salida y no saben por dónde tomar. Que sepan que la sola lectura de tu palabra puede señalarles el derrotero correcto, puede señalarles la puerta de salida para una vez y por todas obtener completa libertad. Piensan que son libres, pero son esclavos del pecado, porque no te conocen como Salvador personal. Pedimos esto y agradecemos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Evenus Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Bienvenidos a su programa Historia del Futuro, una nueva edición, porque para Dios el futuro es historia. Una vez más les saludamos desde la República del Ecuador, desde la capital del país, la ciudad de Quito, visitando la Iglesia Bautista Betania, que sirve como lugar, como reducto desde el cual estamos emitiendo esta señal, agradeciendo con todo el corazón al eterno Dios único y también a mi amado amigo y consiervo en la fe, el pastor Arturo Norero, quien dirige con excelencia, eficacia y para la gloria de Dios esta iglesia, que les da este aplauso de bienvenida. Muy buenas tardes. Prosiguiendo con esta serie de temas acerca de los conflictos en el Oriente Medio, ayer habíamos hablado, en una anterior oportunidad, sobre el pueblo filisteo, su implicancia, desarrollo histórico y finalmente su extinción en la historia. Pero hoy por hoy el mundo vive aterrorizado con un nivel de terrorismo de un nivel impresionante. Y el principal país víctima de este terrorismo, sin duda alguna, es Israel. El Medinat Israel, el Estado de Israel, quien a diario, desgraciadamente, es víctima de una serie de atentados terroristas de una implicancia y una gravedad cada vez mayor. Amados hermanos, yo quiero hacer una lectura
a las declaraciones de uno de los líderes terroristas más salvajes que en el mundo de hoy existe. Es el líder del grupo Hezbollah en el Líbano, Nasrallah, así es como él se llama, Nasrallah. Hizo una declaración que yo quisiera tomen en cuenta ustedes, a mis amigos en Latinoamérica y en el mundo que miran esta señal de Historia del Futuro. Dice: la existencia del Estado de Israel facilita nuestra lucha contra los judíos y nos ahorra el hecho de tener que perseguirlos por el mundo entero a fin de matarlos. Confío en que el mundo árabe y en especial el pueblo palestino, a la cabeza de sus jóvenes, mantengan vivos en su corazón el odio y la ira criminal contra el maldito pueblo hebreo y el detestable Estado de Israel, al cual destruiremos para siempre con la ayuda de nuestro Dios Alá. Nos apropiaremos de Jerusalén, Al-Quds. Escuchen. Y para ello no escatimaremos ni nuestra propia sangre. Moriremos con tal de ver flamear la bandera del Islam en todo el mundo, comenzando por Jerusalén. Hermanos, el mundo palestino, del cual hablé en un programa anterior, que no tiene nada de descendencia genética con los filisteos bíblicos, eso ya está claro, pero ha asumido una posición política que se circunscribe a una razón religiosa. Cuesta entender para países como Estados Unidos de Norteamérica, que dice ser un paladín de la democracia, y sus líderes que prácticamente se creen los policías del mundo, tratan de imponer en el mundo islámico una democracia occidental, pero no entienden los líderes occidentales, no solo de Estados Unidos y de la Unión Europea, y tal vez usted mismo, no entienden que para el árabe y para el islámico practicante, la política no es tan importante como la religión. El musulmán no ama ni entiende la democracia, para él eso es una herejía. Para ellos sus gobiernos tienen que ser religiosos, y un gobierno religioso se convierte en una teocracia. Ellos entienden que el gobernante debe ser designado por su Dios Alá, y que ese gobernante debe creer en Mahoma como profeta y en el Corán como libro de verdad. El que no cree en eso no puede gobernarlos, y si es que cree en ello tiene que gobernar como el Corán manda. ¿Pero qué manda el Corán? ¿Por qué tanto conflicto religioso en el mundo si precisamente la religión debería traer paz? Esa es la pregunta. La religión musulmana está enfrentada hoy en día no solo a la religión judía o al pueblo judío. Veremos que a lo largo de la historia el Corán también hizo declaraciones tremendas sobre el cristianismo. Y hoy en día en la Cachemira entre India y Pakistán no son musulmanes y judíos los que se enfrentan, sino musulmanes e hinduistas, para demostrar que la pelea de los musulmanes por conquistar el mundo con su religión no se circunscribe a destruir a Israel, sino a abarcar el mundo entero. Miren, hermanos, yo entiendo algo claro de la declaración de Nasrallah. Para ellos la desaparición de Israel es la razón de su existencia al momento. Mientras no conquisten y hagan desaparecer a Israel, sentirán que su Dios y su religión y su fe no son lo suficientemente fuertes como ellos creen. Hermanos, en el Oriente Medio, quiero que me comprendan esto, el 99% de la tierra la poseen los árabes. 99% de la tierra está en manos árabes. Solo el 1% de ese territorio lo tiene Israel. Y ahora puede entender semejante guerra. 99% contra 1. Rompe las leyes de la lógica más básica. Entienda que una astilla es muy pequeñita, pero Israel es una astilla en el ojo del mundo musulmán. Y una astilla en el ojo molesta, hace lagrimear y hace doler. Para ellos Israel es una astilla en sus ojos. Y los musulmanes están dispuestos, los grupos terroristas del Oriente Medio, más claro, prefiero usar ese término, grupos terroristas del Oriente Medio, están dispuestos no a quitarse la astilla del ojo, no, ellos están dispuestos a arrancarse el ojo con tal de sacarse la astilla.
Para ellos morir matando, y más aún si es a un judío, vale doble. Es una entrada directa al paraíso. Morir matando les da la posibilidad de acceder, en el caso de los varones, a 70 mujeres vírgenes. El paraíso. La gloria. Y en la tierra quedar considerado como un santo ante sus congéneres y sus cofeligreses. Convertirse en un santo. Un alguien digno de imitar, porque fue capaz de morir matando por amor a su Dios. Hermanos, Israel ha escuchado declaraciones terribles, que ponen en tela de juicio el derecho a existir del pueblo hebreo por parte de los líderes islámicos. Vamos a detener un tanto las imágenes para que los hermanos atiendan a la explicación, y cuando fuere necesario seré yo mismo quien me vea en la necesidad de pedir las imágenes. Amados hermanos, el mundo árabe, y en especial sus líderes más radicales, tienen un objetivo: conquistar Jerusalén, la ciudad sagrada, sí, pero más allá de eso, es acabar con el pueblo judío. Una declaración que a mí me sorprende es la que hizo en alguna oportunidad el anterior presidente árabe de la República Árabe de Túnez. Me refiero a Habib Bourguiba, que dijo: la única manera de destruir a Israel es por medio de la paz y del engaño, no escatimaremos. O Hosni Mubarak, actual presidente egipcio, dijo: todo acuerdo de paz con Israel se caerá cuando los ataquemos por sorpresa. Imagínense. O Amin al-Hudwawi, ministro de Defensa de Egipto, dijo: la guerra con Israel es una certeza y estamos listos. Ellos son el enemigo a destruir. Nunca habrá paz con los judíos. Nunca. Ellos son judíos y por tanto son basura. Imagínense. O por ejemplo, una declaración en Cairo, Egipto, en 1994, líder de la OLP, uno de los líderes, Farouk Kadumi: todo el mundo debería saber que nunca renunciaremos ni a un solo grano de arena en favor de Israel. No descansaremos hasta que aniquilemos a Israel. O por ejemplo esta, de Yasser Arafat: musulmanes, estoy seguro que Israel al final será destruido y que sus ciudades serán para botín, y Jerusalén por fin será nuestra, solo nuestra, y ella será la capital de nuestro anhelado Estado palestino. O el rey Hussein, nieto de Abdullah, en 1981 declara: la verdad es que Jordania es Palestina, y Palestina en sí misma es Jordania y no otra. Esto demostrando algo que explicaré más adelante, que Palestina no es otra cosa que Jordania, ¿no? No es otra cosa que Jordania, porque Estado palestino no existe, ni pueblo palestino. Son jordanos que ahora se llaman palestinos. Esos son jordanos. Mire, hermano, las declaraciones contra Israel han ido subiendo de tono unas tras otras. Yo quiero explicar o tratar de hacerlo y de entender lo que realmente pasa en el Oriente Medio. 4000 años de guerra no han servido para que el mundo entienda qué pasa entre árabes y nosotros los judíos. Qué tremendo enredo. Hermanos, uno de los puntos que debe tomarse en cuenta es el siguiente: los árabes y los judíos somos esencialmente pueblos religiosos. Religiosos. Para el árabe más que para el judío inclusive. La vida está en servicio de su Dios Alá, pero no tanto para vivir una vida recta en la tierra, no, sino para tener una muerte gloriosa, para llegar al paraíso. ¿En qué cree el pueblo árabe? ¿Cuál es la religión? La religión que más crece en el mundo, precisamente: el Islam. La religión islámica ha alcanzado hoy por hoy 1.200 millones de seguidores en el mundo. 1.200 millones de seguidores. Y al paso que va, se calcula que para el año 2020 llegarán prácticamente a ser 2.000 millones de habitantes. Es decir, hoy en día en el mundo hay 6.000 millones.
querrá decir que de 6 personas, 2 serán musulmanas y 2 serán chinos. Porque genéticamente el pueblo que más se reproduce es el pueblo chino, pero religiosamente el islámico, el mundo islámico, la religión islámica. No necesariamente, y esto quiero aclararlo, no necesariamente hay que ser árabe para ser islámico. No, porque existen latinoamericanos que se están convirtiendo al Islam al dejar las mentiras y los engaños típicos del catolicismo. Pero el punto es el siguiente. Lo que ocurre es que el Corán como libro religioso se constituye, y voy a pedir un acercamiento, el material más básico de la significa ser musulmán, sumiso, sumiso. Ahora bien, ¿de dónde viene la palabra musulmán? Curiosamente, no surge del Corán, surge de la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia eso? En Génesis capítulo 16. 16 del Génesis. En Génesis capítulo 16, y ya lo habíamos explicado en su debido momento en un anterior tema, se habla de Agar la egipcia escapando de la ira y el enojo de Sara, la mujer de Abraham. En Génesis capítulo 16 dice en el verso 9, el ángel del Eterno, el ángel del bendito, se aparece a Agar la egipcia, madre de los ismaelitas o árabes, y le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. La palabra sumisa en el árabe es musulmán. Acá le manda a estar bajo la sumisión de Sara, pero ellos lo entienden hoy en día como la sumisión al Dios Alá, del cual hablaré. Si no es en este programa, lo haré en el siguiente, porque es necesario aclarar quién es el Dios de los musulmanes. Hermanos, para mí como judío no es fácil hablar de este tema, más aún porque a veces los radicales seguidores del Islam no comprenden ni aceptan que su religión sea puesta en tela de juicio o rebatida. La pena para quien hace eso es la muerte. La muerte. Hace pocos meses atrás en Europa, más concretamente en la República de Dinamarca, un hombre hizo unas caricaturas de Mahoma y casi le costó la vida. Y se produjo tremendo desorden en casi todas las ciudades europeas, donde los musulmanes se molestaron porque no les gustó que hiciera una caricatura del profeta Mahoma. Imagínese usted, o sea, hablar del tema del Islam para un judío más aún todavía es algo bien complicado. ¿Qué es el Islam? El Islam es una religión fundamentada en algunos pilares claves. ¿Cuáles son los pilares del Islam? El Islam en sí tiene 5 pilares que es necesario conocer, 5 bases de fe. La primera es la profesión de fe. Bueno, ¿en qué creen ellos? Que Alá es Dios, que Alá es el Dios único y verdadero. Declárase al Islam como de religión monoteísta, un Dios. Algo que Abraham transmitió a sus discípulos. Ya entendiendo que los árabes son hijos de Abraham por el lado de Ismael. Perdone que sea tan redundante en esto, pero es que yo quiero que quede claro. A mí no me gusta explicar las cosas a media. Me gusta, si es necesario, repetir algo, pero que entre como con cuchara, que se entienda. Segundo punto de la profesión de fe. El Corán es la verdad. El Corán es la verdad. La Biblia no. La Biblia para el mundo islámico es un libro escrito con intereses sionistas o judíos, con malas o turbias intenciones, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Después voy a hablar acerca de Alá, de Mahoma y su relación con judíos y cristianos en su momento y después en la historia. Tercero punto de la declaración de fe del Islam: Mohamed o Mahoma es el profeta más grande que existió. ¿Y Jesucristo qué? No, señores, era un precursor para ellos. Ellos entienden que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el judío Jesús, y me gusta decir el judío Jesús, habría venido a hacer el trabajo de Juan el Bautista para Mahoma. O sea, a prepararle el camino, a abrirle el espacio, a crear la expectativa para que venga un profeta más grande que él. O sea, Jesús
Yeshua no es el Salvador del mundo, es un profeta, pero el profeta más grande es no Moisés, no Jesús, sino Mahoma. Mahoma o Mohamed fue quien en una cueva durante toda una noche habría redactado este libro llamado Al-Qurán, que significa la recitación, Al-Qurán, conocido en español como el Corán. Me está haciendo primer plano, ¿verdad? Gracias, muy amable de su parte. El Corán. Bien, en una cueva durante toda una noche. Lo que no quieren reconocer muchos islámicos es que Mahoma era analfabeto. Bueno, pero eso veremos más adelante. Y que en su biografía se sabe que sufría tremendos ataques de epilepsia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más adelante. Esto está probado históricamente, yo no me estoy inventando. Segundo pilar de la fe islámica, la oración. Los musulmanes oran mucho más que los evangélicos, definitivamente. Les llevan ventaja, pero abrumadora. Ni punto de comparación. El islámico ora 5 veces al día. 5. En el alba, antes que salga el sol, promedio 5 de la mañana a 5:30 de la madrugada, ya están orando. ¿Ellos dónde se reúnen a orar? En la mezquita. Mezquita se llama el templo islámico. Sinagoga el templo judío, iglesia el templo cristiano. Bueno, la primera oración tiene lugar al alba. La segunda oración al mediodía. La tercera en horas de la tarde. En la tarde, tipo 4 de la tarde. Los países islámicos paraísan. La gente en el trabajo debe dejar de trabajar. Cuando es hora de oración, colegios, universidades, oficinas se detienen. Es obligatorio. Y el jefe o empresario que no permita que sus trabajadores detengan su labor para orar, hermano, la paga muy caro. Debe respetar eso. La cuarta oración es al anochecer. ¿Qué quiere decir eso? Tipo 7 de la noche. Les ordeno silencio. Y la última oración es en la noche, poco antes de dormir. 5 veces al día el musulmán se postra sobre su rostro y ora a su Dios Alá. Tercer punto de la fe islámica, la caridad. ¿Qué es la caridad? Parecido a la ofrenda en una iglesia evangélica. Sustenta la obra islámica. Envían misioneros. Hoy en día los misioneros islámicos son más efectivos que muchos evangélicos, definitivamente. Una vez el gran predicador de origen judío, ustedes lo conocen, Josué Irión, judío brasilero, dijo una frase que a mí me pareció cierta, certera y me la clavó en mi corazón. Cuando tú piensas en predicarle a un musulmán, él ya te convirtió a ti. Sí. Cuando tú piensas en predicarle a un musulmán, ese ya te convirtió a vos. Ella está volviendo, tú vas de recién de ida. Es que claro, es una gran vergüenza que la mayoría de los evangélicos no pueden manejar de su propia Biblia. Ahí está el problema. Ahora miren, ellos envían misioneros. El trabajo de los misioneros islámicos es convertir gente al Islam. Y también financian económicamente a los conversos, los ayudan. Si una familia pobre desea convertirse al Islam, tenga por hecho que trabajo va a encontrar. Eso está pasando en Perú y en Chile, me consta. Cuarto punto de la fe islámica, el ayuno del Ramadán. Esto es muy conocido. El ayuno del Ramadán son 30 días en los cuales los musulmanes se abstienen de tener relaciones sexuales y de alimentarse como comúnmente lo hacen. Aunque en la noche, después de la oración de las 7 de la noche, ellos consumen fruta y toman líquido, algo muy liviano, y vuelven al ayuno. Otra vez se retoma. 30 días dura el ayuno del Ramadán y concluye con lo que se conoce, y estamos viendo en imágenes, el quinto punto de la fe islámica, que es la peregrinación a la Meca, la cual un islámico por lo menos una vez en su vida está obligado a realizar. Una vez en su vida, obligatoriamente, el musulmán está enviado a peregrinar a este lugar donde estaba el cubo, permítame por favor, la Meca, que es el centro de la fe islámica en sí. Es la ciudad más sagrada para el mundo islámico,
la Meca. Por favor, deténgame la imagen acá. Este es el lugar de la Meca. Ahí ustedes pueden ver un cubo en el centro, donde se encuentra una piedra donde los musulmanes adoran. Yo después hablaré acerca de esta piedra. Tiene una historia muy interesante, por cierto. Según creen, Abraham e Ismael construyeron ese lugar. Abraham e Ismael en persona lo construyeron. La Biblia dice que nunca construyeron templos. Dice que levantaron altares en honor al Dios de Israel. Pero bueno, es otra cosa. Ahora, este es el quinto punto, la peregrinación a la Meca. Pero yo tengo que hacer notar el sexto punto. El sexto punto que muy pocos entienden que existe, o no le dan tanta importancia, pero que hoy se ha convertido tal vez casi en más importante que el de la caridad. ¿Cuál? La yihad, la guerra santa. La yihad es uno de los pilares más fuertes del Islam en este tiempo. Pero, ¿qué es la yihad? Mis amados hermanos que tienen el libro Jerusalén y la Tierra Prometida pueden acompañarme en la página 180 del libro. La yihad es un término que ha tomado fuerza más aún después de la caída de las Torres Gemelas en septiembre 11, hace 7 años, del 2001. La yihad es la guerra santa. Amados hermanos, tengo que explicar esto. Mire, la yihad está dividida en dos aspectos. La yihad mayor, o yihad al-nafs, también se la llama, es entendido como la lucha que todo musulmán realiza en honor a Dios. ¿Contra qué? Contra sus malas tendencias espirituales, contra el vicio, la pasión desordenada o la ignorancia. El musulmán lucha contra el pecado en sus propias fuerzas, contra sus malas inclinaciones, contra el homosexualismo, el alcoholismo, el tabaco o lo que sea. Lucha contra lo que ellos consideran en su ética religiosa malo, réprobo o pecado delante de su Dios. Luchan en sus fuerzas. Aunque claro, nosotros tenemos la dicha de que el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, viene a luchar contra el pecado en nuestras vidas cuando reconocemos a Yeshua como Mesías. Eso es la diferencia. El islámico lucha contra la maldad por sí mismo. Hermano, es como el drogadicto que quiere dejar la droga y hace todo lo posible por dejarla, pero siempre termina recayendo. Ese es el problema, es que nadie será fuerte por su propia fuerza, dice la Biblia, nadie. Precisamente eso es para que el hombre reconozca que hay un Dios más poderoso que lo puede ayudar y lo puede salvar, porque ¿qué sentido tendría un salvador si el hombre puede salvarse a sí mismo? Y ahí está el punto. ¿Cuánto dan la gloria a Dios por el Mesías? Amén. Yeshua es el Mesías. Y nuestro consolador y ayudador es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Bien, el segundo punto de la guerra santa es este. Curiosamente, el que más fuerza ha tomado en los últimos años. ¿Cuál? La yihad menor, que ahora parece ser la mayor, se define como la guerra santa contra las tierras y súbditos infieles. Ahora váyase familiarizando con la palabra infiel. Es lo que usted llamaría inconverso o pagano. El Corán manda a degollar, amputar miembros, apedrear, ahorcar y torturar a todos aquellos que no compartan su fe, la denigren o se burlen de ella. Y el que ejecute la sentencia contra ellos habrá ganado el paraíso. Hermanos, les pondré algunos casos de guerra santa dada por estas circunstancias. Permita, en el año 1993, más concretamente en octubre, en el país árabe más importante, Arabia Saudita, un padre y su hijo fueron decapitados por haber confesado su fe públicamente en Jesús, en Yeshua. Decapitados. De no haber sido por el clamor mundial por los derechos humanos, otra pareja de jóvenes musulmanes conversos a Jesucristo hubieran seguido el mismo destino. Ahora bien, mire hermano, esto no solamente es contra los infieles, entre musulmanes también pasan cosas serias. ¿Cuál? Durante el mes del Ramadán, mes entero en el cual los musulmanes de todo el mundo ayunan, en un país árabe llamado Emiratos Árabes Unidos, un hombre se desmayó por el excesivo calor mientras trabajaba y la deshidratación en el desierto. Un compañero suyo corrió en su auxilio y al ver desmayado e inconsciente a su colega de trabajo,
le echó agua en el rostro y en sus labios para ayudarle a reaccionar. Al verlo, el jefe del empleo lo denunció ante la policía religiosa. ¿Qué pasó? Al verlo, el jefe del empleo lo denunció a la policía religiosa. Y quien solo quiso ayudar, o sea, el que corrió en ayuda de su compañero, pagó caro su ayuda, pues lo mataron. Y a quien estuvo desmayado le amputaron la mano derecha, con la cual al reaccionar tomó el vaso de agua. Literalmente pasó eso. En una ocasión, el líder de una facción armada del grupo Hezbollah, llamado Farid Hassim, declaró esto. Escuche lo que le declaró un líder de Hezbollah: nuestra religión no es pacífica. Él mismo lo dijo, no lo dije yo. Nuestra religión no es pacífica. Hermano, este tema de la Guerra Santa es muy profundo para tocarlo en detalle. Por eso el libro está a su consideración. Pero hay un punto que yo no puedo dejar al margen con respecto a la Guerra Santa. La Guerra Santa tiene por objeto quitar todo impedimento que obstaculice la propagación del Islam en el mundo, en las naciones no musulmanas. Una vez dijeron esto: debemos luchar contra los infieles con bolígrafos, discursos o espadas. Esto es la Guerra Santa. Bolígrafos, o sea, intelectuales, discursos y espadas, guerra. El Ayatollah Khomeini, uno de los líderes del cual hablaré en pocos minutos más, el Ayatollah Khomeini, que destituyó al Shah de Irán, declaró esto: el gozo más puro del Islam es matar y ser matado por Alá. El gozo más puro en el Islam es matar y ser matado por Alá. En una oportunidad, Osama Bin Laden, por demás conocido, emitió esta frase: un día y una noche de lucha en la Guerra Santa es mejor ofrenda para Alá que un mes entero de ayuno y de oración durante el Ramadán. O sea, es más importante morir o matar que ayunar. Ellos mismos lo están colocando a la yihad por encima del Ramadán, Arturo. Impresionante. Ahora, escuchen lo que declara otro líder fundamentalista. Es que es terrible. Mire esta declaración. Escúchela. La forma más efectiva de orar es matar por Alá. Qué textual la frase. La forma más efectiva de orar es matar por Alá. Yo les pregunto una cosa: ¿cuál es la mejor forma de adorar para ustedes? ¿Qué pregunta? A mí me enseñaron que la mejor forma de adorar a Dios es vivir en santidad. A mí me enseñaron eso. Apartarme del mundo y de la maldad para vivir para Dios. Y vivir para Dios. Amándolo, obedeciéndolo. El mandamiento que nosotros tenemos es: amarás al Señor. Amarás al Señor. Amarlo, es decir, vivir para Él. Pero aquí no se entiende lo mismo. Mire, según ellos, escúcheme, 70 doncellas o jurís vírgenes de ojos oscuros, que son eternamente bellas y vírgenes, enseguida voy a explicar esto, son la recompensa en el cielo para cada creyente que mata o muere por Alá. Mire, hermano, yo quiero que me tome en cuenta esto. Una vez le preguntaron a un líder islámico, imán se los llama a ellos, sería el equivalente a sacerdote, pastor o rabino. Bueno, le preguntaron cómo es posible que el Corán enseñe que 70 mujeres eternamente vírgenes estarán para cada hombre en el paraíso, si la virginidad se la pierde en una noche. Nunca pudo responder. Yo lo dejo ahí en puntos suspensivos. El Corán, en la surra 118, el Corán está dividido no por capítulos sino por surras. En la surra 18, parte final de la página 181 de mi libro, habla de la recompensa para los que mueren matando en la Guerra Santa. Dice: y di, la verdad viene de nuestro Señor, versículo 29, quien crea, que crea quien quiera, quien no quiera, que no crea. Hemos preparado para los impíos un fuego cuyas llamas les crecerán. Si piden socorro, les socorrerá un líquido como el de metal fundido que les abrasará el rostro. Mala bebida y mal lugar de descanso.
Quienes en cambio crean y obren bien, no dejaremos de remunerar a quienes se conducen bien. Para ellos están los jardines del Edén, por cuyos bajos fluyen arroyos. Se les adornará allí de brazaletes de oro, se les vestirá de satén y de brocados verdes, estarán allí reclinados en divanes. ¡Qué agradable recompensa y qué bello lugar de descanso! Los divanes eran lugares donde acostumbraban los musulmanes a practicar sus relaciones sexuales con sus harén, ¿no? Ya está claro, buen entendedor, aquí pocas palabras. Pero la Biblia tiene un punto de vista muy diferente al cielo. Si tal vez para el islámico llegar al cielo es un lugar de lujuria y de placer sexual, donde el harén en la tierra es reemplazado por un harén en el cielo. Harén quiere decir muchas mujeres, porque son polígamos los líderes religiosos islámicos, en su gran mayoría, y el Corán dice que un hombre puede y tiene derecho a 4 mujeres y las puede mantener. La Biblia no enseña eso. A mí en la Biblia me enseña que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Nadie va a vivir en pareja, o sea que allá en el cielo no van a tener suegras. Por eso es paraíso, pues. De lo contrario sería infierno, pues. Oye, allá tu esposa va a ser tu hermana. Mire, entonces allá es un lugar de adoración a Dios. No es un lugar de promiscuidad. Ahora mire, Mahoma en el siglo VII dijo esto. Mohamed dijo: las espadas en la guerra santa contra los enemigos e infieles al Islam son la llave para entrar en el paraíso. ¿Qué tal? Hoy en día, la palabra espada yo la tendría que transformar en bomba o revólveres. Entonces, las bombas en la Guerra Santa son las llaves para entrar al paraíso. Ahora puede entender por qué tanta gente muere matando en el Islam. Y no solo es eso, que a ellos los recompensan, lo digo una vez más, en el cielo, sino que sus familiares que quedan en la tierra después de que un niño, un joven, un hombre, una mujer con una bomba en el cuerpo amarrada se mete y muere matando judíos, por ejemplo, esa familia va a ser reconocida como héroes nacionales. La persona que muere, reconocido como un santo nacional, digno de venerar y de imitar. Y en tercer lugar, reciben una pues jugosa recompensa económica. En recompensa o premio terrenal, fuera del que supuestamente recibe en lo celestial, por haber muerto matando judíos. Que es a quienes más buscan matarnos, ¿no? Mire, el ayatollah Khomeini hizo declaraciones terribles que uno no puede pasar de alto. Los gobiernos del mundo, dijo el ayatollah Khomeini, deben entender que el Islam nunca será derrotado. El Islam vencerá en cada rincón del mundo y el Corán y el Islam someterán al mundo para Alá. Mientras los evangélicos se llenan la boca alabando de boca para afuera y no de corazón en la mayoría de sus casos, gritando eslogans que dicen el mundo para Cristo cuando su propia nación está a punto de aprobar el aborto, el islámico muere matando por expandir su religión. Increíble. No hay contrapeso. No hay contrapeso. Arafat dijo: cuanto más personas mueran en la yihad, en la guerra santa, más fuertes seremos. Otro dijo: Alú Akbar. Voy a explicar esta frase. Exportaremos nuestra revolución, dijo el ayatollah Khomeini, por todo el mundo hasta que el clamor Allahu Akbar, Allahu Akbar, gloria a Alá, resuene por toda la tierra. Ahora voy a explicar eso. Hermanos, esta declaración Allahu Akbar, muchos creen que significa esto: Alá es grande, Alá es grande. No, no significa eso. Eso es lo que creen, pero no es así. Significa Alá es más grande. ¿Y qué tiene que ver eso? Mucho, pues, mijito, mucho. Porque están diciendo Alá es más grande que el Dios de la Biblia. De ahí viene la palabra, pues, Guadalquivir. Guadalquivir.
Keber en hebreo y Kibir en árabe significa río grande. Guadalj es corriente. Y tiene la misma raíz semántica la palabra. Ahora entendeme, cuando vos escuchás Allahu Akbar, que es la frase que un suicida proclama antes de morir, está diciendo que Alá es más grande. ¿Alá más grande que quién? Se entiende que el Dios de la Biblia. Y enseguida vamos a ver qué piensan del Dios de la Biblia los musulmanes. El judío declara Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. El cristiano proclamaría antes de morir: Señor Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. ¿Y qué declara el musulmán? Allahu Akbar, Alá es más grande. Mire, es tan corto a veces el tiempo, yo ya estoy a punto de acabar la prédica ya. ¿Qué dicen los musulmanes de su guerra santa propiamente contra judíos y cristianos? Leeré lo que declararon en cierta oportunidad. En el día de reposo mataremos al judío y el domingo mataremos al cristiano. ¿Qué dicen el imán Al-Aqsar Sheikh Muhammad Sayyid Tatawi en abril del 2002? Escuche, los sionistas, los judíos y los cruzados cristianos son los enemigos de Alá. Estos son descendientes de monos y puercos. Son la escoria de la raza humana, las ratas del mundo, los violadores de los pactos y acuerdos, y son los asesinos de los profetas. Sí, son descendientes de puercos y monos. ¿De dónde viene esto? De una declaración que está en el mismo Corán. En la Surra 98 del Corán dice: judíos y cristianos irán al infierno porque son lo peor de la creación. Ahora vea, mire. Y en la Surra 98, verso 6, añade: los que no crean en Alá como Dios, Mahoma como profeta y Corán como libro de revelación, es decir, judíos como cristianos, estarán eternamente en el fuego del infierno, pues son lo peor de la creación. Textual. Hay muchas cosas que yo podría explicar de esto. Por ejemplo, ¿de dónde viene la creencia de que los judíos somos monos y los cristianos son cerdos? De una declaración que está en la Surra 2 del Corán, al comenzar el Corán prácticamente. Dice la Surra 2 en el versículo 65: sabéis perfectamente, dice Mahoma, quiénes de vosotros violaron el sábado, es decir, judíos. Les dijimos: convertíos en monos repugnantes, sed monos, despreciados y rechazados. Según este pasaje coránico, los judíos fueron convertidos en monos como castigo divino por violar el día de reposo. E hicimos de ello un castigo ejemplar para contemporáneos y sus descendientes, y una exhortación para los temerosos de Alá. Ahora, citado Ibn Abbas, otro imán musulmán, dice: los monos son los judíos, el pueblo del Shabbat, mientras que los puercos inmundos son los cristianos, infieles de la comunión de Jesús. Textual. Si usted cree que el Islam solo odia a los judíos, usted es un ignorante. Y tendrá que reconocerlo. Es un problema. Mire lo que dice la Surra 3 del Corán. Surra 3 del Corán. Escuche lo que leeré rápidamente. Desde el verso 18 en adelante, saltando algunos pasajes por la prisa. Dice: estoy en la página 186 del libro. Todo estoy sacando del material. Por eso este material es bueno. Le va a ayudar. Alá atestigua, y con él los ángeles y los hombres dotados de ciencia, que no hay más Dios que Alá, que vela por la equidad. No hay más Dios que Él, poderoso y sabio. Ciertamente la religión para Alá es el Islam. Aquellos a quienes se les dio la escritura, es decir, judíos y cristianos, que existieron desde antes que el Islam y Mahoma, no se opusieron unos a otros por rebeldía mutua. O sea que judíos y cristianos son cuates contra el Islam. Eso está diciendo. Sino después de haber recibido ciencia. Quien no cree en los signos de Alá, Alá es rápido en ajustar cuentas. Verso 51, Surra 3 del Corán. Creyentes musulmanes, no toméis nunca como amigos a los judíos ni a los cristianos, pues estos son amigos unos de otros. Quien de ustedes trabe amistad con uno de ellos, se hace uno con ellos, y Alá no guía al pueblo perverso. Creyentes, no toméis como amigos a quienes, habiendo recibido la escritura antes que ustedes, es decir, judíos y cristianos, toman vuestra religión a burla y a juego, ni tampoco toméis a las infieles. Gente de escritura, judíos y cristianos,
es que no tenéis más motivo para censurarnos que el que creamos en Alá y en la revelación hecha a nosotros y a los que nos precedieron, y que la mayoría de ustedes sois unos perversos. Imagínate. Aquí está la declaración, ¿cuándo es que los cristianos se vuelven cerdos? Escuchen, las Surras 3:60. Di, los que Alá ha maldecido, escuche, los que han incurrido en su ira, los que él ha convertido en monos, hablando de judíos, y de cerdos, cristianos, los que han servido a los demonios, estos son los que se encuentran en situación peor y son los más extraviados del camino recto. Sí, los infieles, los judíos, los sabeos y los cristianos serán lanzados al fuego eterno. Textual, no hay dónde perderse. Son declaraciones contundentes extraídas del Corán. Mire, otro punto que quiero tomar, tengo poco tiempo, pero mejor lo dejamos para una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y ven un solo en paz para todos ustedes. La próxima edición de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, seguirá tocando este tema, el Islam a la luz de la Biblia y de la historia. Toda Rabá, muchas gracias. Permítanme por favor hacer uso de unos minutos más de este su programa.